Hermanos, hermanas, la paz de Dios sea con ustedes. Bueno, pues antes de entrar al tema de lleno, quiero recordarles que el próximo domingo vamos a celebrar en este lugar 20 años. De hecho, esos 20 años se cumplieron hoy, 2 de junio, pero lo vamos a celebrar el domingo. Y queremos celebrarlo alabando y adorando el nombre del Señor con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con danza, con panderos, con instrumentos, con nuestros gritos de júbilo, de alegría, porque Dios nos ha bendecido durante 20 años. Nos ha permitido a muchos, les ha permitido conocer la palabra, les ha permitido tener la salvación y la vida eterna, a algunos les ha permitido ser libres de opresión demoníaca, a algunos los ha bendecido tanto, que es por eso que tenemos que alabar y adorar el nombre del Señor por los 20 años que nos permite el cumplirlos en este lugar. Igual el próximo domingo vamos a estar bautizando a algunos hermanos y también es un gozo, también es motivos para que hagamos fiesta. Entonces no se pierda esa bendición porque vamos a empezar alabando a Dios, luego les vamos a compartir la palabra, enseguida bautizamos a los hermanos, enseguida oramos por ellos para que reciban el bautismo del Espíritu Santo y vamos a seguir alabando el nombre del Señor y vamos a terminar alabando y adorando el nombre de Dios y al final nos vamos a sentar, vamos a adaptar de inmediatamente el templo con mesas para que podamos sentarnos en las mesas y podamos compartir los alimentos juntos. Es de traje, si alguno tiene o no puede traer algo, no se preocupe, véngase, Dios proveerá, pero nadie se va a ir sin comer. Ese día vamos a comer todos juntos aquí y esperamos agradarle a Dios de esa manera. Los esperamos, no falte. Y ahora quiero compartir con ustedes también el tema, le puse motivos para buscar a Dios. Y Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, oramos a ti, Señor, para que tú nos respaldes con tu Espíritu Santo, nos des ese poder que se necesita, esa capacidad que se requiere para ser instrumentos tuyos y servirte para edificar familias, para salvar pecadores, para restaurar familias, para sanar enfermos, para liberar endemoniados. Señor, usa nuestra vida. Úsanos y permite que esta palabra pueda servir para que cada uno de tus hijos y de tus hijas tengan en su corazón el ánimo y los motivos suficientes para buscar tu reino y tu justicia hoy más que nunca. Señor, después de estos 2 años de pandemia, después de todo esto que hemos estado viviendo, es un tiempo de que cada uno de tus hijos pueda retomar ese ánimo por buscar tu reino y tu justicia cada día. Ora a ti, Señor, que tú pongas ese ánimo con tu Espíritu Santo en el corazón de tus hijos y de tus hijas que están ahí en casa, para que busquen tu reino y tu justicia, para que cada quien busque de ti haciendo tu voluntad cada día y de esa manera no les falte nada, Señor, y tengan todos los bienes que tú has prometido a los que te buscan. Señor, te lo suplico en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, y te doy gracias. Amén. Motivos para buscar a Dios, ese es el tema. ¿Por qué debemos de buscar a Dios? ¿O por qué usted y yo empezamos a buscar a Dios? ¿Por tener una religión? ¿Por obligación? ¿Por darle gusto al tío? ¿O a la mamá? ¿O al abuelo? ¿O a la abuela? A lo mejor sí lo hicieron por darle gusto a alguna persona, pero esa persona ya sabía lo importante que era y es buscar a Dios. Y claro está que no era o es por buscar otra religión, porque no se trata de salir de una religión y meterte a otra religión. Se trata de que busquemos a Dios y encontremos en Dios esa forma de vida y esa ayuda que necesitamos cada uno de nosotros. ¿Por qué debemos de buscar a Dios? Porque tenemos muchos motivos o necesidades. ¿O por qué lo empezamos a buscar? Porque teníamos muchas necesidades o motivos. ¿Por qué lo debemos de seguir buscando cada día? Para que nunca nos falte ningún bien. Y porque siempre tendremos motivos para buscarle, porque siempre vamos a necesitar de Dios. ¿Hubo algún interés por el cual buscamos a Dios? ¿Sí o no?
Claro que sí. Recuerdo a un matrimonio que tenía un hijo poseído por demonios y lo llevaron con brujos y siguió igual. Le hicieron análisis de sangre pensando que se drogaba y siguió igual. No le encontraron nada. Y entonces llegaron a un centro cristiano a buscar ayuda y el pastor le dijo, ya dieron el primer paso para que su hijo fuera o sea libre. Asistir a un centro cristiano, lugar a donde todos los que asisten o asistimos buscamos a Dios, y en ese lugar su hijo fue liberado. Hoy en día ese muchacho ya es un joven totalmente libre y desde aquel entonces buscan a Dios y su vida fue transformada. Hay motivos por los que todos debemos de tener algún motivo por el cual buscamos a Dios en un centro cristiano. Hoy también me recuerdo que cuando empezábamos a predicar en este pueblo, casi siempre encontrábamos a una mujer, la cual vivía en la misma calle donde nos reuníamos, y le invitábamos a pasar a escuchar la palabra de Dios y se metía a su casa casi corriendo. Sin embargo, un día llegó junto con su esposo a buscar a Dios y a la hora de empezar la oración el esposo nos dijo que oráramos por su esposa, pues en unos días más tendría a su bebé. Pero los médicos le dijeron que su parto era de alto riesgo. En esa ocasión se oró por esta mujer y a los pocos días nació su hija, sin ningún problema. Aparte de eso, esta mujer padecía miopía producida por un demonio, no era una miopía natural que podría ser en algunos casos. Semanas después del parto, se oró para que esta mujer fuera libre y sana de esta miopía, y fue libre y fue sana de esa miopía en el nombre de Jesucristo. Esta mujer no quería buscar a Dios y lo tuvo que hacer para que tanto ella como su bebé vivieran. Ella no buscó a Dios para sanar de la miopía, sin embargo Dios la liberó o la sanó también de miopía. Esa vez que oramos por ella, declarándola libre de todo espíritu maligno, creo que el Espíritu Santo nos mostró y le dije con toda certeza que esos espíritus que le producían la miopía, que esos espíritus que tenía le producían la miopía, y que a partir de ese momento que fue liberada, de que se oró por ella por sanidad y liberación, desde ese momento ella recuperó su vista, se quedó impresionada. Ese día le pusimos una Biblia con letra muy chiquita y desde un medio metro más ella leía con claridad y se quedó impresionada. Dijo, ya veo. Por eso esa mujer tuvo que buscar a Dios por su parto de alto riesgo, y ella no sabía que también el buscar a Dios le iba a traer esa bendición de poder ser libre de la miopía o de ese demonio que le producía la miopía. Y damos la gloria y la honra al Señor, porque todos aquellos que buscan al Señor reciben del Señor las bendiciones que necesitan. Habemos muchos casos de hombres y mujeres de familias completas que buscamos a Dios por diferentes necesidades, y esas necesidades fueron cubiertas. Y no solo fueron cubiertas esas necesidades por las cuales llegamos a Cristo, sino que no nos ha faltado nada. Aunque no seamos ricos económicamente, no nos ha faltado nada. ¿Y saben por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo dijo, y dice en el Evangelio de Mateo capítulo 6, verso 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán ¿qué? Añadidas. Hablando en aquel entonces con sus discípulos, nuestro Señor Jesucristo les dijo que no estuvieran preocupados por lo que habían de comer o beber o vestir, porque Dios ya sabía todo lo que necesitaban. Por lo cual, en otras palabras, les dijo, busquen primero a Dios y hagan su voluntad, y Él les dará todo lo que necesitan. Hay y habrá quienes buscan el reino de Dios o a Dios por X motivos, o necesidades, o problemas. Y algunos a veces ni se dan cuenta que cada necesidad o problema ya fueron cubiertas y resueltos sus problemas.
y cubiertas otras necesidades que ni siquiera ellos habían pedido que se orara por ellas. Pero cuando ellos empezaron a buscar de Dios, recibieron la solución a sus problemas, sus necesidades fueron cubiertas y otras necesidades que ellos tenían. Porque Dios conoce las necesidades de cada quien. Y si alguien empieza a buscar el reino de Dios, haciendo la voluntad del Señor, la promesa de Dios es que Dios añadirá todo aquello que va necesitando. Dios conoce las necesidades de cada quien, como lo vimos, y como está escrito en el verso 32 de Mateo 6, que dice, a partir del punto y coma, dice, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Cuando alguien empieza a buscar a Dios y hace su voluntad, dijo nuestro Señor Jesucristo que todas las cosas que necesite le serán dadas como una añadidura. Algo parecido dijo el rey David en el Salmo 34, verso 10, dice, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Cuando alguien empieza a buscar del Señor haciendo su voluntad, pues empieza a orar por sus necesidades, por sus motivos, por los motivos que le llevaron a buscar a Dios, y empieza a recibir de Dios una respuesta a cada una de ellas, a cada una de esas necesidades o motivos, pero también recibe otras bendiciones añadidas, porque Dios lo ha prometido, que si buscamos el reino de Dios, su justicia, todas las cosas que necesitamos serán añadidas, porque Dios conoce, aunque tú no le pidas por algunas otras necesidades, Dios se manifiesta a tu vida porque Él lo prometió. Y aquí en el verso 10 del Salmo 34, repito, el rey David dice, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Dios no tendrán falta de ningún bien. Es otra, va de acuerdo con lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, que si le buscamos, Dios añade lo que cada quien necesita, más de lo que nosotros esperábamos encontrar en el Señor, porque Dios conoce todo lo que necesita cada uno de ustedes y yo mismo, pero hay que buscarle viviendo o haciendo su voluntad, no nomás buscarle porque yo ya me tengo que congregar o porque yo tengo que orar, no, tenemos que estar viviendo de acuerdo a su voluntad, porque la promesa se cumple si le buscamos haciendo su voluntad. En la Biblia, traducción PDT, que significa palabra de Dios para todos, dice, hasta los más ricos sufren de hambre porque les falta la comida. Pero a la gente que busca ayuda en el Señor, nada le hará falta. Por este motivo, cualquiera debería de buscar a Dios. La promesa de Dios es que no tendrán falta de ningún bien. Los que buscan a Dios y hacen su voluntad, no tendrán falta de ningún bien. Por estos motivos es muy importante buscar a Dios, para que no carezcamos de todo aquello que nos hace bien o de todo aquello que es necesario en nuestra vida o que es necesario si eres papá o mamá, que es necesario para tus hijos. Si nosotros queremos que a nuestros hijos no les falte nada, papá y mamá tenemos que buscar el reino de Dios y tenemos que buscar a Dios siempre haciendo su voluntad o viviendo de acuerdo a su voluntad. Ese es el requisito para que Dios se manifieste a sus vidas y a cualquier familia y cubra todas las necesidades y no les falte nada. Cualquier papá o mamá que esté ocupado o preocupado porque no le falte nada a sus hijos, si toman estos versículos que estoy mencionando y empiezan a buscar de Dios haciendo su voluntad, téngalo por seguro, no le va a faltar nada a usted ni a sus hijos, pero hay que buscarle. En este mismo salmo, que es el Salmo 34, el rey David, como instrumento de Dios para animar a hombres y mujeres a buscar de Dios, les dijo en el verso 10 y nos dice, miren, no tendrán falta de ningún bien, y entre los bienes prometidos para los que buscan a Dios, o entre los motivos para buscar a Dios, está
el ser librados de todo aquello que produce temores y angustias. Dios te puede, si le buscamos, Dios nos puede sanar, nos puede librar de enfermedades, nos puede librar de miserias, nos puede librar de temores, de angustias, de ansiedades, de depresiones. Por estos otros motivos debemos de buscar a Dios, como lo dice el Salmo 34, versos del 4 al 6, que dice ahí, el escritor de este salmo fue el rey David, que dice: busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Dios y lo libró de todas sus angustias. No se trata de que nos digan don Angustias o doña Angustia siempre, no. Cuando nosotros empezamos a buscar al Señor de todo corazón y viviendo de acuerdo a su voluntad o haciendo su voluntad, hermano, hermana, Dios te libra de todos tus temores, de todas tus angustias. Como lo comenté al principio, hoy en día hay testimonios de hombres y mujeres que buscaron a Dios o el reino de Dios para recibir una sanidad o una liberación o la ayuda para resolver problemas familiares o hasta legales, y la recibieron. Todo cambia para bien de los que buscaron y buscan al Señor. Y todo sigue cambiando para bien hoy en día para todos aquellos que buscan a Dios y hacen su voluntad. Así también hubo hombres y mujeres en el Antiguo y Nuevo Testamento que buscaron a Dios o el reino de Dios e hicieron la voluntad de Dios. Y Dios los prosperó, como en el caso del rey David y otros reyes, entre ellos el rey Roboam, hijo de Salomón. Este rey, mientras buscó a Dios, le fue muy bien. Lo malo de este rey es que solo lo buscó durante 3 años. En ese tiempo que buscó a Dios, se fortaleció en su reinado y seguro que no le faltó ningún bien. Y el buscando a Dios fue como rey, este hombre como rey, estuvo seguro, se fortaleció. Y como está escrito, digo yo, no le faltó ningún bien. Miren cómo lo dice la Biblia en el segundo libro de Crónicas, capítulo 11, versos 16 y 17, dice: tras aquellos acudieron también de todas las tribus de Israel, los que habían puesto su corazón en buscar al Señor Dios de Israel, y vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificios al Señor, el Dios de sus padres, y así fortalecieron el reino de Judá y confirmaron a Roboam, hijo de Salomón, por 3 años, porque 3 años anduvieron en el camino de David y de Salomón. En otras palabras, mientras el pueblo de Dios y el rey Roboam buscaron a Dios, les fue bien. 3 años nada más. Y digo mientras porque después de 3 años dejaron de buscar a Dios y les fue muy mal. Si este rey hubiera seguido buscando a Dios, aunque el hubiera no existe, pero si este rey hubiera seguido buscando a Dios, se hubiera evitado muchos problemas y hubiera durado como rey mucho más tiempo. Duró muy poco tiempo como rey este hombre. A partir de los 3 años que dejó de buscar a Dios, tuvo problemas tras problemas. La Biblia, hablando acerca de los que buscaron a Dios, dice que mientras buscaron a Dios tuvieron éxito en todo y no tuvieron falta de ningún bien, como les sucedió también al rey Asa. Es este otro rey, el cual mandó que todos buscaran a Dios o el reino de Dios haciendo su voluntad durante su reinado, como está escrito en el segundo libro de Crónicas, capítulo 14, verso 4, que dice: y mandó a Judá, este rey, el rey Asa, y mandó a Judá que buscase al Señor, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Y la Biblia dice que mientras buscaron a Dios,
o el reino de Dios haciendo su voluntad. Motivo por el cual el rey Asa les dijo que edificaran casas y ciudades porque habían buscado a Dios y Dios los prosperaría. Como está escrito en el segundo libro de Crónicas, capítulo 14, verso 7, el rey Asa dijo, por tanto a Judá, edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado al Señor nuestro Dios, le hemos buscado y Él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. Dios no es mentiroso, hermanos, hermanas. El rey Roboam tenía conocimiento de lo que debería de hacer desde que empezara como rey. Tenía que empezar a buscar a Dios y vivir de acuerdo y hacer las cosas de acuerdo a como Dios le decía, para que Dios lo prosperara y para que Dios lo librara de sus enemigos y de muchas calamidades. Pero el rey Roboam nada más buscó a Dios 3 años. Ahora sí que 3 años de su reinado buscó a Dios haciendo su voluntad. Después hacer lo que quisiera, y de ahí vinieron las calamidades, y por eso este rey no duró mucho tiempo como rey, duró 17 años. 3 años llenos de bendición, los otros 14 debe de haber pasado situaciones o pasó situaciones muy difíciles. ¿Y por qué? Porque dejó de buscar a Dios. Mientras buscaron a Dios, haciendo la voluntad de Dios, los reyes mencionados en este tema como Roboam y Asa, y si usted quiere saber un poco más, póngase a leer todo el libro de Reyes, póngase a leer primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes, póngase a leer primer libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas, y puede ponerse a leer primer libro de Samuel y segundo libro de Samuel. De ahí para acá va a empezar a encontrar cómo se comportaron los reyes. Quienes buscaron a Dios, mientras le buscaron, Dios los prosperó, les dio victoria, los bendijo, no les faltó nada. Pero cuando dejaron de buscar a Dios, empezaron a sufrir las consecuencias de no buscar a Dios como Dios quería. Repito, mientras buscaron a Dios haciendo la voluntad, los reyes mencionados en este tema como Roboam y Asa y otros no mencionados, les dio paz y los prosperó y pudieron edificar y no tuvieron falta de ningún bien. Pero eso sucedió mientras buscaron a Dios, no les faltó nada mientras buscaron a Dios. Y yo sé y estoy seguro que a aquellos que mientras están buscando a Dios y viviendo de acuerdo a su voluntad, no les falta nada, porque Dios no es mentiroso. Así como en aquel entonces los reyes que buscaron a Dios haciendo su voluntad no les faltó nada, también hoy en día a todos aquellos que buscan el reino de Dios viviendo de acuerdo a su voluntad no les falta nada. Mientras los reyes buscaban a Dios haciendo su voluntad, Dios los prosperaba. El error común del hombre y de los reyes de la Biblia era, y yo creo que es, que mientras reconocemos tener necesidad o tenemos necesidad, le buscamos, hasta clamamos a Dios y ayunamos y no faltamos a las reuniones. Pero después, en cuanto se tiene resuelto el problema o cubierta la necesidad, se deja de buscar a Dios y entonces vienen las calamidades. El rey Asa, mientras buscó a Dios, bajo las normas divinas, bajo las reglas de Dios, viviendo de acuerdo a la voluntad del Señor y haciendo la voluntad del Señor, mientras vivió haciendo la voluntad, buscando a Dios y haciendo su voluntad, 35 años lo hizo. No fue el otro rey Roboam 3 años, pero este rey Asa 35 años buscó a Dios, viviendo y haciendo conforme a su voluntad. Y Dios lo prosperó. Y después de 35 años dejó de buscar a Dios.
dejó de hacer su voluntad. Y a partir de entonces llegaron las calamidades. Tanto así que este hombre murió leproso 6 años después. Murió de una enfermedad en los pies. Una enfermedad muy grave de sus pies. En algunas versiones de la Biblia le busqué de qué murió, y algunas versiones o traducciones de la Biblia dice que murió de una enfermedad grave llamada gota. 6 años después, durante 35 años de su reinado, este rey buscó a Dios. Y 35 años después dejó de buscar a Dios, dejó de hacer su voluntad, por lo cual le vino esa enfermedad llamada gota en algunas traducciones de la Biblia, y murió de esa enfermedad. 6 años después, a los 41 años de su reinado, como está escrito en el segundo libro de Crónicas, capítulo 16, verso 13, dice: y durmió Asa con sus padres, y murió en el año 41 de su reinado. Qué cosa tan terrible. No entiendo por qué el rey Asa, si durante los 35 años que Dios lo prosperó y lo bendijo y le dio la victoria contra los enemigos y no le faltó nada, ¿por qué 35 años después este hombre dejó de buscar a Dios, dejó de hacer las cosas de acuerdo a su voluntad? No lo entiendo. Por ese motivo, 6 años después, a los 41 años de su reinado, como está escrito en este segundo libro de Crónicas, capítulo 16, verso 13, y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. Cuando pudo durar muchos años más, pero dejó de buscar a Dios. Dejó de buscar a Dios, dejó de vivir de acuerdo a la palabra de Dios, dejó de hacer las cosas de acuerdo a la palabra de Dios, y esa fue su ruina, como la fue de todos aquellos que dejaron de buscar a Dios, de todos aquellos reyes que dejaron de hacer las cosas de acuerdo a su palabra, y como le puede suceder hoy en día a todos los que dejan de buscar a Dios o el reino de Dios como Dios manda, viviendo como Dios manda. Porque no se trata solamente de buscar a Dios y ya, se trata de que si tú buscas a Dios, tienes que comprometerte a vivir como Dios manda y hacer las cosas como Dios manda, para que no te falte nada, para que no tengas falta de ningún bien. Así es que, hermanos y hermanas, los motivos para buscar a Dios son muchos. Los motivos son necesidades de todo índole: económica, de salud, de liberación, para resolver problemas familiares, laborales, legales. Y si no queremos tener falta de ningún bien, y si queremos la ayuda de Dios, para que esos motivos se conviertan en acciones de gracias, hay que buscar a Dios o el reino de Dios, haciendo su voluntad o viviendo de acuerdo a su voluntad. Es un requisito indispensable ser obediente a Dios para que tengas derecho a que no te falte nada, a que tengas todos los bienes que necesites. Los motivos por los cuales buscamos a Dios, si queremos que se conviertan en acciones de gracias, debemos de atender sus mandatos, debemos de ser obedientes a su palabra y no hacer nada malo. Como lo dice la Biblia en el libro de los Salmos, en el capítulo 119, versos 2 y 3, dice: bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. No hacen nada malo los que le buscan. En la Biblia, traducción del lenguaje actual, dice: Dios, tú bendices a los que van por buen camino, a los que de todo corazón siguen tus enseñanzas. Ellos no hacen nada malo, solo a ti te obedecen. En esta traducción no aparecen las palabras buscar a Dios, como lo dice en la traducción Reina Valera que acabamos de leer, que dice:
Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. En esta traducción, Biblia, traducción del lenguaje actual, no aparecen las palabras buscar a Dios. En lugar de esas palabras dice los que de todo su corazón siguen sus enseñanzas. Eso es buscar a Dios. El seguir de todo corazón sus enseñanzas, el vivir su palabra, el hacer la voluntad del Señor. Eso es buscar a Dios, viviendo de acuerdo a su palabra o haciendo su voluntad. Los motivos por los cuales debemos de buscar a Dios son muchos y siempre tendremos necesidad de Dios, por lo cual deberemos de buscarlo siempre y para todo, hermano, hermana, jóvenes, jovencitas, cualquiera, el que sea. Si anda en busca de la solución a sus problemas, si se quiere afirmar en algún puesto, o si quiere que su familia esté firme, si quiere que su economía cambie, deberá de buscar a Dios y hacer su voluntad, requisito indispensable para que Dios nos dé las añadiduras o nos cubra las necesidades y nos dé las añadiduras, lo que vamos necesitando cada día, o para que no nos falte ningún bien, como lo dijo el rey David. Hermano, hermana, yo con este tema que Dios puso en mi corazón compartir con ustedes, los quiero animar a que busquen a Dios, viviendo de acuerdo a su voluntad, haciendo las cosas de acuerdo a su voluntad, no como a cada quien se le pegue la gana. No, amado hermana, Dios dice ahí en su palabra claramente que para tener derecho a las bendiciones o a que no nos falte nada ni a nosotros ni a nuestros hijos, tenemos que vivir de acuerdo a su voluntad, buscar a Dios viviendo de acuerdo a su voluntad, buscar a Dios haciendo las cosas de acuerdo a su palabra. Los quiero animar con este tema, hermano, hermana, jóvenes, niños, que aprendan. Dios es fiel para cumplir con sus promesas. Si ustedes desde chicos o ustedes desde su adolescencia, desde su juventud o desde la edad que tengan, si ustedes buscan a Dios viviendo de acuerdo a su palabra o haciendo su voluntad, téngalo, está garantizado que le va a ir bien en cualquier lado. ¿Por qué? Porque Dios lo promete. Y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y lo hace. Y aquí está escrito, nada le falta a los que le buscan, haciendo su voluntad. Buscad el reino de Dios significa buscar a Dios viviendo de acuerdo a su voluntad. Y no les va a faltar nada, Dios les va a añadir lo que van necesitando a los que le buscan. Hermano, hermana, chicos y chicas, chavos y chavas, ancianos y ancianas, solos y solas, hay infinidad de motivos por los cuales debemos de buscar a Dios y hacer su voluntad. Y una vez que esos motivos o necesidades se conviertan en acciones de gracias, deberemos de seguir buscando a Dios, haciendo su voluntad toda la vida, siempre. No es una religión, es una forma de vida. Y en esa forma de vida, Dios espera que usted y yo le busquemos siempre. Siempre le busquemos en oración, pero viviendo de acuerdo a su voluntad y su palabra. No sigamos el ejemplo de los reyes mencionados en este tema, como Robam, el cual buscó a Dios durante 3 años y no tuvo falta de ningún bien. Y después lo dejó de buscar, y los problemas durante su reinado no se dejaron esperar, al grado de que duró muy poco tiempo como rey. No sigamos el ejemplo del rey Asa, que buscó a Dios durante 35 años y no tuvo falta de ningún bien. Y sus últimos 6 años de vida no buscó a Dios. No buscó a Dios ni vivió de acuerdo a la palabra.
hizo a un lado la palabra y fueron los 6 años más terribles para este hombre y su reinado, al grado de que murió de una grave enfermedad de sus pies. Motivos para buscar a Dios siempre tendremos, y si lo buscamos haciendo su voluntad o viviendo de acuerdo a su palabra, no tendremos falta de ningún bien. Hermano, hermana, la conclusión de este tema: tenemos muchos motivos para buscar a Dios. Tenemos muchas necesidades para buscar a Dios. Queremos que no nos falte nada. Queremos que nos vaya bien a nosotros y que le vaya bien a nuestros hijos, los que ya tenemos hijos. Los que no tienen, quieren que les vaya bien. Tenemos que buscar a Dios viviendo de acuerdo a su voluntad. Así es que yo les animo con este tema a que busquen a Dios. Busquen el reino de Dios. Busquen a Dios en oración, pero viviendo de acuerdo a su palabra. Y si hay alguien que ha estado congregándose, que ha estado buscando a Dios, pero no ha dejado algún pecado, no ha dejado algo que a Dios no le agrada, mire, hermano, hermana, no se engañe. El pecado nos separa de la presencia de Dios. El pecado significa que estoy haciendo mi voluntad, pero no estoy viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero me congrego. No importa que te congregues, no importa que te metas en tu recámara y todo y estés orando ahí, clamando. Si hay un pecado que tú no has podido dejar, ese pecado te impide encontrarte con Dios. Pero si tú te arrepientes, tú te puedes encontrar con Dios y le puedes pedir que te cubra esas necesidades y que te bendiga, y Dios te va a bendecir. Pero tienes que dejar el pecado, y no solamente en el momento que estás orando. Tienes que vivir de acuerdo a su palabra y hacer su voluntad, porque esa es la promesa, esa es la condición que Dios pone para que no tengamos falta de ningún bien. Y como pastor y como pastores, yo creo que estamos preocupados por la iglesia y por cada persona que llega a las congregaciones. Por eso tenemos que enseñarles a buscar el reino de Dios viviendo de acuerdo a la palabra, para que no les falte nada. Y entonces tendremos congregaciones llenos de gente bendecida, llenos de hermanos y hermanas, de jóvenes, de niños bien bendecidos, que no les falte nada. El ser cristiano no es para que andemos causando lástimas. El ser cristiano es para que seamos de bendición para los demás. Que hermano, hermana, ahí donde estás, yo te animo a que cierres tus ojos un momento y vamos a orar. ¿Qué te parece? Vamos a orar. Si tú has estado buscando a Dios y no has visto respuesta a tus oraciones, síguelo haciendo. Síguelo haciendo. Dios tiene el control. Dios conoce tu necesidad, pero tú sigue orando, sigue buscando el reino de Dios. Si ha tardado la respuesta, revisa si no hay algo que esté estorbando esa relación con Dios, que esté impidiendo que llegue esa respuesta. Revisa y pídele perdón a Dios. Y en cuanto pidas perdón a Dios, vas a orar y te corriges y vas a orar. Dios va a hacer llegar a ti todo lo que necesitas. Yo les animo a que ahí oren. Ore ahí donde está mamá, papá. Muchachos, oren al Señor, clamen. Yo no estoy aquí nada más diciéndoles esto por cumplir, se los digo porque lo creo, se los digo porque lo que Dios dice en su palabra para mí es una verdad absoluta y se va a cumplir. Nunca lo he dudado. Por eso es que estoy aquí todavía sirviendo a Dios y haciendo llegar la palabra a ustedes. No dude. Si tiene necesidades, póngalas en las manos de Dios, pero si hay algún pecado, antes de pedirle algo a Dios, pídale perdón. Señor y Dios Todopoderoso, en esta tarde, en esta hora, en el nombre de Jesucristo nos acercamos a ti para suplicarte, Dios Todopoderoso, que escuche la oración que hacemos hoy delante de ti, porque estamos buscando tu reino y tu justicia por medio de la oración, Señor.
Y clamamos a ti para que te manifiestes a tus hijos y a tus hijas para cubrir esas necesidades que tiene cada uno de ellos, esas necesidades que tienen las hermanas que no tienen trabajo, esas necesidades que tienen económicas que tienen algunos hermanos y hermanas que hoy en día están pasando por un momento difícil de escasez. Clamamos a ti porque les des trabajo a los que no tienen. Clamamos a ti porque tú bendigas a tus hijas. Señor, tú eres Dios. Tú eres el Dios Todopoderoso que puedes hacer que se abran las ventanas de los cielos y derrames bendiciones hasta que sobreabunden sobre tus hijos y tus hijas que están ahí en casa. Toma en tus manos a tus hijas, Señor, y a tus hijos y cubre esas necesidades que tiene cada uno de ellos. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos y te damos gracias, Señor, porque tú eres fiel a tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, hermanas, el Señor le bendiga. La paz de Dios sea con ustedes. Busquen el reino de Dios y su justicia, viviendo de acuerdo a su voluntad, y las cosas que necesitan les van a ser dadas como añadidura, o como lo dijo el rey David: los que buscan al Señor, los leoncillos rugen y tienen hambre, pero los que esperan en el Señor, o los que buscan al Señor, no tendrán falta de ningún bien. Pero hay que vivir de acuerdo a la voluntad del Señor, es el requisito. Que el Señor les bendiga.